Carta a los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Mi intención es terminar hasta llegar al versículo 16, pero va a ser muy difícil. Hay bastantes cosas que tiene uno que comentar respecto a este pasaje, ¿sí? Entonces, acompáñenme a su Biblia y vamos a leer. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hoy, el tema que tiene que ver con lo que estamos estudiando, del versículo 1 al versículo 16, de hecho Pablo sigue hablando del mismo tema, pero déjenles ayudo a tener un poquito relación, conectar el capítulo 1 con el capítulo 2. Pablo ha mostrado que el pecador gentil está perdido y que su injusticia e impiedad detienen la verdad. El gentil necesita el Evangelio para comprender que su gran urgencia es un Salvador. El bosquejo que estuvimos viendo, o que estamos viendo todavía, del capítulo 1 al capítulo 3, lo podemos dividir de la siguiente manera. El versículo 18 al 32, dijimos que Pablo estaba argumentando las razones de por qué el mundo gentil está bajo pecado. Y ya nos decía algunas cosas. Pero del capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, verso 8, Pablo se la va a pasar hablándole a dos personajes ya más particularmente o específicamente, que serán al moralista y al judío. Ya no le está hablando al gentil pecador. Acuérdense que decíamos que el gentil pecador éramos o somos nosotros. Ya ahora le está hablando a los moralistas y posteriormente le va a hablar a los judíos. Pero del capítulo 3, verso 9 al versículo 20, Pablo ya no va a hablar del judío, del moralista y del gentil, sino que ya va a hablar en general y va a universalizar el pecado. Va a hablar de la humanidad entera, ya no va a ser específicamente del problema de una pueblo, una nación, un tipo de personas específicamente. En el versículo 1, en el capítulo 1, verso 20, ustedes se dieron cuenta que el apóstol Pablo afirma que los gentiles no tienen excusa. Lo veíamos nosotros hace unas semanas. Les dice ahí porque ellos no tienen excusa, porque el Señor ha revelado las cosas invisibles, su eterno poder, su deidad, y se hacen claramente visibles, les decía él por medio de Pablo en el versículo 20. Pero en el capítulo 2, verso 1, vemos cómo el apóstol Pablo ahora no tienes excusa, sino que ahora usa otra afirmación, que para los moralistas y judíos les cayó como un balde de agua fría, porque les dice en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Pablo empieza a arrojar principios divinos de juicio y que prueban que los moralistas están tan condenados como los gentiles. Repito, esta noticia a los judíos y moralistas les cayó como un balde de agua fría. ¿Por qué? Porque los judíos siempre se consideraron como una raza privilegiada, superior, pensando que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y lo eran, ya lo hemos dicho en algunas otras ocasiones. Así que el capítulo 2 que hoy vamos a estar analizando, una parte, vamos a dividirlo en tres. Número 1, la primera parte lo vamos a dividir del versículo 1 al versículo 6 como el juicio es de acuerdo a la verdad de Dios. Pero del versículo 7 al 16 vamos a dividirlo como el juicio es de acuerdo a las obras de las personas.
Y el versículo 17 al 29 lo dividiremos como el juicio es de acuerdo al Evangelio de Cristo. Tres argumentos que nosotros adoptamos, tres argumentos que nosotros vemos, cómo el Señor arroja el juicio a estos moralistas. Usted dice, ¿quién es entonces el moralista? El moralista es todo aquel, es aquella persona que dice, esto no es para mí, yo soy mejor que ellos, esto no aplica para nosotros, yo soy una persona que no vivo, que no soy como ellos dicen que soy, yo trato de ser bueno, yo trato de no ofender a las personas, yo trato de de privarme de algunas cosas que sé que son malas. A mí me llamó la atención porque busqué yo una definición en el internet de qué es un moralista y me llamaba la atención Wikipedia, la definición que daba y dice así, son las reglas o normas por las que se rige el comportamiento o la conducta del ser humano en relación a la sociedad, a sí mismo y o a todo lo que le rodea. Para empezar, ellos entienden que hay reglas, hay normas las cuales nosotros nos rigen en cuanto al comportamiento de nuestra conducta. Eso usted y yo lo sabemos. La semana pasada veíamos cómo los gentiles, ellos no tenían rienda, no tenían límite. Vemos cómo en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28, el Señor les dice, ustedes están abandonados, dice Pablo, ya los abandoné, ustedes los dejé, los entregué al juicio de la inmoralidad sexual, al juicio de las pasiones desordenadas. Y el número 3, ¿cuál era, si se acuerdan? A una mente reprobada. Y entonces Pablo ahora está diciéndole, espérame, porque Pablo sabe que una vez que él mande su carta a los de Roma, dice, estoy seguro que una vez que llegue hasta al versículo 32 del capítulo 1, ellos van a argumentar y me van a decir, espérame, pero nosotros no somos como los gentiles. Pablo sabe que van a responder de esta manera y por eso empiezo diciendo en el versículo 1, por lo cual eres inexcusable. Ese por lo cual, hermanos, a nosotros nos dice bastante, ahorita lo vamos a meditar. Entonces yo quiero dar un ejemplo en la Biblia de cómo una persona se puede convertir en moralista. Acompáñenme a Lucas, capítulo 18. Lucas 18, versículos 11 y 12. (18, 11 y 12). ¿Lo tiene? Dice así. Estaban dos personas orando. Vamos a leer desde el 9 para que tenga sentido lo que vamos a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Nuestro Señor Jesús está hablando. Dice el verso 10, 18-10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo y otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los hombres ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y entonces ya viene la historia del publicano. La mayoría de las personas moralistas siempre, como un patrón, siempre se van a estar comparando con las personas, hermanos, pero más viles y pecadores. Es algo que nosotros debemos de aprender y a conocer, que un moralista no es más santo que un pecador. El hecho de que alguien de nosotros venga a una congregación, hermanos, no lo hace mejor que el más pecador. A veces nosotros pensamos que ciertas prácticas pueden hacernos mejor personas que otros. No se nos olvide, todos somos pecadores. Y es el argumento del apóstol Pablo. Pablo está diciendo, espérame, eres inexcusable, no hay excusa tampoco contigo. Al gentil ya le dijo que no hay excusa. Ahora al moralista le aclaran, eres inexcusable. Porque Pablo sabe, está seguro que las personas le van a argumentar, le van a decir que ellos pueden ser o son mejores personas.
El moralista piensa que es mejor que el resto de las personas, él cree que sabe más, él cree que por sus ayunos, por sus oraciones, por sus ofrendas, por sus donativos, él siempre vive comparándose, él siempre está midiéndose con el resto de las personas que llevan una cierta o un cierto estilo de vida. ¿Se parece más el moralista al fariseo, como un ejemplo que acabamos de citar, o al tiempo de los saduceos y fariseos, cuando Juan el Bautista les predicaba el Evangelio? Los fariseos, ellos creían, ellos trataban de ser morales, ellos trataban de ser personas muy cuidadosas en su manera de vivir. Y el evangelista Juan el Bautista se acerca y le dice: no piensen que ustedes pueden huir de la ira venidera. Juan los advierte. Ahora, usted puede decir: bueno, esto no tiene nada que ver con nosotros, hermano. Está hablando de fariseos, está hablando de moralistas. Espéreme, es que en nuestra actualidad puede encajar y puede haber personas que puedan haber personas morales en nuestro actual o en nuestra actualidad en las iglesias. En las iglesias puede haber personas, pueden haber gente que puede llegar a pensar que porque se bautizó es mejor que otros. Incluso puede haber en la iglesia personas que creen que porque un día repitieron una oración y recibieron a Jesús en su corazón, son mejores que otros. Incluso podemos existir personas pensando que el día que nos tumbó una persona y nos puso la mano en la cabeza y nos caímos, eso nos vuelve mejores que otros. Yo recuerdo que cuando empezó la moda, esa moda tan famosa de andar tumbando gente, a mí me daba miedo pasar para que oraran por mí, para que me tumbaran. Me daba miedo. Y me acuerdo que en una ocasión estaba una disputa y decían las personas: no, es que yo ya me he caído como 7 veces. Y la gente le adjudicaba las caídas como un cierto grado de santificación. Hermanos, yo creía que eso lo hacía uno mejor que los demás. Yo cuando me levantaba después de que me tumbaban, yo me levantaba con los mismos pensamientos, con las mismas debilidades, con las mismas luchas, con los mismos pecados batallando. Eso no hacía nada, no me hacía mejor que otros. Qué bueno que nosotros, hermanos, esas cosas las hemos entendido, que no repercuten para nuestra vida espiritual. No son, ni nos hacen ni mucho mejor, ni nos hacen peor el que nos tumben o nos dejen de tumbar. Digo esto porque hay quien piensa que cuando repitió la oración, que cuando se cayó, que cuando oraron por él, que cuando repitió la oración, que cuando lo tumbaron, que cuando recibió supuestas lenguas, que cuando sintió las hormigueos en el cuerpo, a eso le adjudicamos estar en un grado mucho mayor que los demás. Eso no nos hace mejores. Eso solamente nos hace moralistas, pero no nos hace mejores espiritualmente hablando. Pablo es a este tipo de personas, es a las que les está hablando. No crean que por ese tipo de cosas místicas podemos ser mejor. No me quiero adelantar porque todo el pasaje hasta el versículo 16 dice Pablo cosas muy interesantes respecto a esto que estoy diciendo. Y entonces lo que hace Pablo es dejar en claro que nosotros, por ser morales, no somos mejores que los gentiles pecadores. Porque Pablo piensa que le van a decir: no, acabas de hablar de los gentiles, nosotros no somos como ellos. Y Pablo por eso se adelanta. Amados hermanos, y no quiero dejar escapar otro pequeño detalle en cuanto a este tipo de personas. ¿Qué de los que creen que tienen un ministerio en la iglesia? ¿Qué de los que dicen: yo sirvo como músico, yo sirvo como cantante, yo sirvo como panderista, yo sirvo como corista? O el que vende los dulces. ¿A quién piensa que eso le hace mejor, o más santo, o más moral? Puede ser más moral, pero no más santo. Y es a lo que Pablo está diciendo. Pablo quiere dejar bien en claro que las personas, hermanos, miren, fíjense bien. Eduardo en la semana hablaba del arrepentimiento en uno de los hogares en los que andábamos. Y Pablo decía lo siguiente, Eduardo decía lo siguiente. Decía: el hecho
el hecho de que una persona, hermanos, entendió que le hace mal fumar y tomar, fíjense bien, el hecho, dice, hay personas que dicen, ya entendí que no me hace bien tomar y fumar, y dejan de hacerlo. Eso no es síntoma de que esa persona tiene vida espiritual. Fíjense bien, hay personas que el arrepentimiento se parte en dos. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado y venir a Cristo, volverse a Cristo, regresar al origen, es decir, venir arrepentido dándole la espalda al pecado. El arrepentimiento se parte de esas dos cosas. Y aparte que es un término, implica muchas otras cosas, pero en resumidas cuentas es eso, darle la espalda al pecado y venir a Cristo. Hay personas que solamente le dan la espalda al pecado, pero no vienen a Cristo. ¿Saben cómo eso se le llama? Una persona moral, porque no hubo arrepentimiento. Pablo es a lo que está diciendo, podemos ser morales sin arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas que el doctor les dijo, si sigue con este exceso de vida, usted se nos va a morir muy pronto? Y las personas dejan de hacer eso. Dejan de fumar, dejan de tomar, dejan de practicar vida inmoral. Y Pablo está hablando de eso. No piensen que ustedes, por ser morales, son mejores que ellos. Así que, ¿quién cree que puede pensar que tener un ministerio en la congregación, hermanos, lo hace mejor que otros? Decía Eric hace ratito, no piense que usted este lugar está mejor que allá. No es más santo ni menos santo. Es más, de hecho, el término muchas veces se ha usado, y Eric no lo usó, no tiene nada que ver, pero digo, muchas veces se usa el término de el altar. Eso era en el tabernáculo. Aquí venimos a este lugar donde está dedicado, consagrado para alabar al Señor, y el Señor, hermanos, se puede mover de la misma manera desde allá atrás hasta acá adelante. No tanto en el lugar, sino adentro de nosotros. El versículo 1 no está hablando, hermanos, vamos al versículo 1. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre. Y le dice que Pablo, quien quiera que seas. Y luego le dice, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Quiero aclarar algo aquí, porque este versículo es muy mal usado sobre las personas que tienen la clásica frase de decir, no juzgues. En la semana fui atacado por personas de no juzgues, no juzgues, no juzgues, no juzgues. Yo creo que la semana yo podría definirla. ¿Cómo te fue esta semana? Pues que no juzgue. ¿Sí? No juzgue. Y es tan clásico, hermano, que la gente más ignorante es la que apela a este tipo de pasajes, no juzgues. Pablo no está diciendo que no juzguemos. Pablo está diciendo que mientras yo sea una persona moral, no soy una persona digna para hacer un juicio en base a los gentiles. Pablo está diciendo, si tú que dejaste de tomar y de fumar te volviste moral, no eres la persona que tiene la autoridad para llamarle la atención o compararte con los gentiles. Eres igual, le dice Pablo, eres inexcusable. Aquí cabe aclarar que el no juzgues, hermanos, en la frase no juzgues, pues entonces imagínense a qué venimos a la iglesia. Venimos a recibir instrucción de parte de Dios y la palabra nos ataladra, nos juzga, nos discierne los pensamientos, nos dice qué está bien y qué está mal. Y la palabra ya está haciendo un juicio entre nosotros. Entonces el no juzgues, pues entonces no le deberíamos decir nada a nadie. ¿No creen? Ahora, Mateo capítulo 7, si no me equivoco, versículo 1 al versículo 6 o 5. No juzgues para que no seáis juzgados. Hasta allí podríamos decir, ya ven, no juzgues. Si no quieres que te juzguen, no juzgues. Pero espérenme, vamos a seguir leyendo. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Dice el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien
para sacar la paja del ojo de tu hermano. El pasaje no nos está diciendo que no juzguemos. El pasaje nos está diciendo, ojo, necesitas tener la autoridad moral y espiritual para poder hacer un juicio. Y entonces lo que están diciendo, primero saca, quita, aparta, desecha todo lo que te contamina y te priva en cuanto a lo que vas a llamar la atención. Porque yo, hermanos, fíjense, vamos a hablar de un ejemplo. Yo soy un drogadicto, ¿sí? Un ejemplo. Yo soy un drogadicto y entonces voy a los drogadictos y les digo, no se droguen. Ustedes así como viven no es lo correcto, se van a ir al infierno, qué sé yo. Yo les digo una infinidad de cosas. Estoy haciendo un juicio, hermanos, que no soy la persona capacitada ni facultada ni con la autoridad moral y espiritual para decirle algo a esas personas. Es de lo que está diciendo Jesús. Ahora, lo correcto, hermanos, es que hagamos juicio. ¿Quién le va a decir qué a las personas? Cuando las personas dicen no juzgues, lo único que están evidenciando, hermanos, son personas anárquicas, que no les gusta tener rienda y no les gusta someterse a la autoridad para sujetarse a las reglas y normas. ¿Se imagina, hermana Belén, que el niño, uno de sus hijos, no voy a decir cuál, uno de sus hijos le dice, mira, no has hecho la cama y así quieres que te dé de almorzar? Y que le dijera, ay mamá, no juzgues, no juzgues. ¿Sería correcto lo que el niño le está diciendo a su mamá? ¿O la mamá está mal? ¿Alguien de ustedes llegaron un día, ay hermano, así hicieron el aseo? Ay hermanos, no juzguen. Hice lo que pude. ¿Sería correcto? Hijo, ¿por qué hasta ahorita? Ay mamá, no me juzgues. Hijo, ¿qué son horas de llegar a estas? ¿Por qué andas con esa muchacha? Mamá, no juzgues. La Biblia dice que no juzguemos. ¿Será cierto? ¿Eso quiere decir ese pasaje, hermanos? Oh. Necesitas tener la autoridad. Entonces Pablo está diciéndole al moralista, no está diciendo que no juzguemos, le dice al moralista, no porque te privas de cosas, tienes la autoridad para decir que no te critiquemos. Necesitas arrepentirte porque se lo va a decir en los versículos más adelante. Entonces Pablo dice ahí, hipócrita, tú que le estás llamando la atención a otro por algo que tú también estás mal, dice, mejor primero saca la paja de tu ojo, la viga. Saca la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, ¿qué cosa? Verás bien la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ahora sí me puedo acercar a mi hermano y decirle, ¿sabes qué, hermano? Veo que traes una pajota en tu vida. ¿Por qué no la arreglas? Ay, hermano, no me juzgues. Pero las personas, hermanos, que no me juzgues, son comodinas. ¿Quién les puede llamar la atención? ¿Quién les puede decir algo? Regresemos a Romanos, capítulo 2. Hay un hombre, un pastor de Estados Unidos que me llamó la atención. Tiene un libro, su libro se llama Family Shepherd, la familia pastoral o algo así se llama, ¿no? Él se llama Buddy Bauckham Jr. Él dijo lo siguiente en su libro: nuestras iglesias están llenas de personas que han cambiado sus viejos caminos o vieja conducta por algo mejor. Sin embargo, esto no quiere decir que son nacidas de nuevo ni piadosas, y lamentablemente nos hemos conformado con esto. Y nuestros hijos están aprendiendo que esto es el cristianismo. Lo que necesitamos es gente nacida de nuevo y piadosa que tenga sustancia espiritual y que les muestre el verdadero camino hacia Jesús a la próxima generación. Si no, la iglesia local va camino a las ruinas. Esto es verdad. Nuestros hijos a la iglesia en la actualidad, lo único que están viendo en las iglesias, hermanos, es viendo gente más moral, pero no con vida espiritual. Y esto nos debe de alarmar. Esto nos debe de alarmar. Si nosotros no ponemos cuidado en esto, nuestros hijos aprenden de lo que ven, hermanos, no de lo que oyen. Aunque también influye, pero aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. Niños que usted ve y llegan a la casa, empiezan a jugar a ver, yo te tumbo, y que yo soy el hermano fulano, y que te tumbo, recibe, ahí te va, recibe. Esos niños que juegan a eso son niños que aprenden de lo que ven en las iglesias, hermanos.
Aprovecho, mis amados hermanos, para hacer la recomendación que cuando tengan oportunidad, siéntense con su familia, aunque sea una vez a la semana, a estudiar la palabra de Dios. Un versículo, un capítulo, un pasaje. Y nárrenlo y háblenlo. No le explique las historias del rey David cuando venció a Goliat. No le hable de Sansón cuando se casó con Dalila. Háblele de la obra de Cristo y del pecado. Que los niños se encuentren con el Evangelio. ¿Sabía que la responsabilidad en cuanto a nuestros hijos en su eternidad es nuestra, hermanos? Gran responsabilidad de a dónde irán a pasar la eternidad nuestros hijos es nuestra. A veces creemos que son más espirituales nuestros hijos porque les ponemos un nombre cristiano. ¿A poco no? ¿Cómo te llamas? Caleb Josué. ¿Cómo te llamas? Absalón. Y dice uno, ay. Yo le decía al hermano Eduardo ayer, le hubiera puesto MacArthur Tolopilo a su niño. ¿Por qué le puso Caleb Josué? MacArthur o Paul Washer le hubiera puesto. Entonces pensamos que nuestros hijos tienen un nombre cristiano, son más espirituales o morales. Morales sí, espirituales no. A veces creemos que el haber nacido en una familia cristiana tenemos mejor estatus o rango espiritual que el gentil. No, hermanos, todos en esta tierra nacemos siendo pecadores, aunque no digan amén. Sí hay ventajas el pertenecer a una iglesia, a una familia cristiana, pero en el verso 2 dice Pablo, sabemos, dice él, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es que, según verdad, ¿cuáles cosas? De las que ya habíamos hablado las semanas anteriores, de eso está hablando Pablo. Pablo dice, sabemos, hermanos, porque él da por hecho que el pecador más empedernido sabe del juicio de Dios. El pecador más empedernido sabe del juicio de Dios. Hay un Salmo 9:4 y versículo 8, alguien que me lo busque para que lo lea y sea la única persona que nos lea todos. Salmo 9:4 y versículo 8 habla sobre cómo el Señor en su trono está sentado juzgando con justicia. Y Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. A ver, que me ayude alguien. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Cómo dice? 9:4 dice, 9:4, fuerte. porque has mantenido mi derecho y mi causa. Ajá. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. ¿Y qué más? El 8. El 8, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Hermanos, el mundo pagano sabe que va a haber un día de un juicio. El pecador más empedernido sabe de ello, que va a haber un juicio. Y yo quiero decirle algo respecto a esto. La gente piensa que cuando el Señor haga la separación de ovejas y cabritos, la gente piensa que el Señor será injusto. Pero si la Biblia dice que Él juzgará a la tierra con justicia y con rectitud, a los malos, hermanos, les dará su merecido. A los malos. Pero todos aquellos que son su pueblo, también les dará su merecido. Es decir, bueno, no merecido, sino lo que Él ha querido. Hay dos tipos de cosas como nosotros podemos entender esto. A sus hijos, a los que Él escogió, Él les otorgará la gracia. ¿Qué es esto? Algo que no merecían, pero que Él decidió otorgarles gracia para ser salvos. Pero al resto de la humanidad, aparte de que el Señor está revelando su ira en contra de los pecadores, el Señor no está siendo intolerante con ellos. Al resto de la humanidad lo juzgará con rectitud y con justicia. Entonces, los escogidos, el pueblo de Dios, recibe la gracia de Dios inmerecida que no se ganó, pero el resto de la humanidad serán juzgados con justicia. ¿Es el Señor injusto? Por supuesto que no. A cada quien le dará conforme a sus obras, dice el versículo 6, luego lo vamos a ver.
Y entonces Pablo está diciendo, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Ahora vamos, verso 3. Dice así, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El moralista, hermanos, en el tiempo del apóstol Pablo, dice el comentarista William Hendrickson, que el moralista pensaba que por delatar a las personas que vivían en pecado y delataban a otras que andaban en pecado, a ellos se las tomaba como cuando nosotros nos encontramos, la policía se encuentra al capo más fuerte, como ahora al que se encontraron en estos últimos días, y le dicen, si nos dices en dónde podemos encontrar a los demás, tu castigo será más tolerable y reduciremos la pena de tu castigo. Hay quien piensa que con el Señor funciona de la misma manera. El moralista en la antigüedad pensaba que entre él más delata los pecados de otros, él es mejor que ellos. El moralista, hermanos, él cree que por lo que él hace y vive, es mejor. El moralista piensa que la salvación, hermanos, es por obras. Cree que él va a entrar al gozo de su deleite del Señor por la manera en cómo vive, por todo lo que se ha privado tener. Y a veces su conciencia le acusa y le dice, no es correcto como lo estás haciendo. ¿Y saben qué hace? Catafixia cosas. Había una persona que para poder justificarse sus excesos, ¿saben qué hacía? Se iba a ir de vacaciones a Guayabitos, por decirlo así, y a mí me daba 500 pesos, tenga, para que usted vaya a la plaza. Él así se aplacaba su conciencia. Siempre hacía eso. Siempre que él iba a darse un privilegio, él trataba siempre de aplacar su conciencia y ser algo generoso conmigo para aplacar su conciencia con él, a justificar su pecado. Eso, hermanos, no le cuenta ante Dios. Esas cosas, que la respuesta de usted al final de esta reunión diga, hermano, entonces, ¿qué puedo hacer? Si eso a Dios no le gusta, si eso a Dios no le agrada, si no puedo llamar su atención de Dios, ¿qué tengo que hacer? Que se arrepienta y venga a Cristo en humilde humillación, y que usted diga, necesito del Señor, quiero cambiar esta vida, ya me hartó. Necesitamos estar hartos para venir a Cristo. Necesitamos venir en un corazón humilde, humillado y decir, hermano, estoy fastidiado, no he podido en mis fuerzas. Exacto, de eso se trata, que usted admite y reconozca que usted no ha podido, que durante mucho tiempo hemos estado con apariencias, con una vestimenta que de alguna manera parece piadosa, pero que no es lo que el Señor le agrada. Cuando Adán y Eva llegaron vestidos de pieles de hojas de higuera, el Señor lo primero que hizo, ¿qué dijo? ¡Ay, qué bonitos vestidos! ¿Quién se los hizo? El Señor lo primero que hizo es los desnudó. Les dijo, no es la manera correcta en la que ustedes se deben de acercar a mí. O sea, si ustedes piensan que la manera en la que ustedes se visten para venir a mí es la correcta, están equivocados. Se van a acercar a mí como yo digo. Y de eso se trata la vida cristiana, de acercarnos al Señor como Dios dice, no como yo pienso. Cuando venimos a la presencia del Señor, hermanos, somos desnudados. Se caen todas nuestras apariencias, se cae toda nuestra falsa religiosidad, se cae todo nuestro pecado. El Señor nos exhibe, lo primero que hace, nos hace ver qué tan grande es nuestro pecado para reconocer y admitir y valorar la gracia inmerecida. Y decir, wow, esto yo no lo merecía. Tan vil y pecador era yo. Hasta admitir que es pecador. No, pero Cristo ya murió. Eso lo ven como ellos de una licencia para pecar. Y no, amados. La diferencia entre el cristiano y el moralista es que el moralista piensa que absteniéndose de cosas, él es mejor. El cristiano, hermanos, él vive en una constante, Señor, he pecado. Señor, soy indigno delante de ti, soy inmerecedor de tu gracia, de tu salvación, de lo que haces por mí. Versículo 3 le dice Pablo, y piensas esto, oh hombre, le dice, que tú que juzgas a los que hacen tal, haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios.
Los moralistas pensaban que decían, no, yo ya no tomo, yo ya no fumo, yo ya no robo, yo ya no digo malas palabras. Díganle a los pecadores de allá afuera, a ellos díganle. Así hablaba el moralista y le dice Pablo, tú piensas, moralista, tú piensas que eres inexcusable porque ya te apartaste de esas cosas, pero no has venido a Cristo, le dice Pablo. ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios? Yo vengo hoy, amado hermano, a anunciarle y a decirle, amado hermano, moralista no es suficiente, necesitamos venir a Cristo. Necesitamos acercarnos. ¿Dónde lo encuentro? Allí donde usted se encuentra, humíllese y diga, Señor, yo necesito de ti. Vengo aquí desesperado, con ansias, con hambre, para que tú hagas la obra en mí. Yo clamo por misericordia. ¡Sálvame! No. Bueno, Señor, si tú deseas, pues dicen que no dicen. El pecador necesitado, urgente de salvación, él clama por favor. Cuando peleaban los gladiadores en el circo romano, dicen que cuando ¿cómo se llamaba? El César, le decían, el emperador, que cuando ya a la hora de matar el gladiador que tenía sometido al otro, a la hora de matarlo, ¿se acuerdan que él hacía una especie de esto? Si hacía así era muerte y si le hacía así es que lo salvaban. Dicen que cuando hacía, pues esto era muerte, ¿no? De que lo acabara, pero si le hacía así, o de mi tía que hacerle así, dicen que esa expresión se le conocía en los romanos como gratia. O sea, gratia, que es gracia en nuestro castellano. ¿Qué significaba? Que le perdonaban la vida. Decían, recibiste gracia. El pecador, hermanos, cuando viene a Cristo, él sabe que merece la muerte, que merece el castigo eterno, pero que alguien tuvo misericordia de él, se humanó, vino aquí entre nosotros, se convirtió en nuestro sustituto, tomó nuestros pecados. Nuestros pecados no fueron perdonados, hermanos, nuestros pecados fueron castigados, condenados en Cristo Jesús. A nadie le perdonaron los pecados. Todos los pecados de todos aquellos redimidos fueron pagados en Cristo Jesús. A nadie le regalaron nada. A usted y a mí, hermanos, nos regalaron la salvación. Pero al que le costó todo fue a nuestro Señor Jesucristo. Hubo un costo y fue sangre de un cordero sin mancha. Versículo 4. Estamos en el 3, ¿verdad? Dice que escaparás del juicio de Dios. Hay personas en la actualidad, hermanos, antes de pasar al 4, se me escapa un detalle. Piensan que el juicio de Dios, hermanos, es una fábula, es un cuento. Y la es rica para hablar, hermanos, del juicio de Dios. Yo hoy quiero advertirle de ese peligro, que si usted no viene a Cristo en arrepentimiento, va rumbo hacia allá. Acompáñeme a Hebreos 12:25. Hebreos 12, vamos al capítulo 12, al versículo 25 al 29, hermanos. Acompáñenme a leerlo, 25 y 29. Dice así: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Lo que está diciendo el escritor de Hebreos, está diciendo, hermanos, no vayan a desechar estas palabras que les estoy diciendo, porque si aquellos que caminaron en el desierto, está hablando del pueblo de Israel, aquellos desecharon la palabra y vieron cómo les fue, ustedes no desechen este mensaje. Verso 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, a una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también, ¿qué, hermanos? Estremecerá los cielos. 27. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos, ¿qué cosa? Gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole como iglesia, con temor, reverencia. Y miren versículo 29, porque nuestro Dios es... ¡Wow! Eso es para que nosotros veamos al Señor con temor. Sí, Señor, sí. Con temor reverente, dice ahí. Sí. Que estas palabras en cuanto a un juicio venidero
produzcan en nosotros temor reverente, hermanos, porque el Señor es fuego consumidor. Segunda de Pedro 2:9, vamos. Perdonen por el cañón que ahora los estoy haciendo manejar. Está bien, nos volvemos luego perezosos sin la Biblia. 2:9. Segunda. ¿Lo tienen? ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados? ¿Quiénes serán castigados en el día del juicio? Los injustos. Ahí mismo, capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición ¿de quiénes? De los hombres impíos. Y me gustaría, ya leímos ahí, vamos a Hebreos, nuevamente regresemos, capítulo 9, verso 27. ¿Lo tienen? Hebreos 9, 27. Dice así, todos vamos a leerlo, dice así: y de la manera que está establecido para los hombres, que después de que muramos, hermanos, el juicio. Después, hay solo una vida, hermanos, no hay 7 y nos estamos purificando, No es cierto eso. No es cierto que usted en la vida pasada fue chango y ahora es... No, eso no es verdad. Esta vida es la única vida que el Señor nos ha otorgado y es única, es suficiente. Y si usted la desperdicia en las vanidades de este mundo, temo decirle que usted va a experimentar ese fuego consumidor, que a mí no me gustaría que usted le conociera como juez justo, sino como nuestro Señor y Salvador. Ahora, regresemos a Romanos. En el versículo 3, Pablo menciona a la pregunta que le está haciendo al moralista, le menciona 3 implicaciones. Fíjese bien. Pablo hizo una pregunta, le dice: ¿y piensas esto, oh hombre, que tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? Menciona tres cosas que tienen que ver con el moralista que no va a poder evitar. Número 1, el juicio. El número 2, que será condenado. Y número 3, que es su culpabilidad. Le está mencionando el apóstol Pablo en este versículo. Ahora sí quiero que me acompañe al versículo 4. ¿Lo leemos? Dice el versículo 4: ¿o menosprecias las riquezas de tu benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, ¿qué cosa, hermanos? O sea, lo que el apóstol Pablo está preguntando, le está diciendo: ¿no te das cuenta, le dice Pablo, lo bondadoso, lo tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso esto no significa nada para ti?, le está diciendo Pablo. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Hay 3 palabras que ahí me llaman la atención, que aparecen en el versículo 4, y quiero que las ubique. No sé si ya las notó. La primera es benignidad, exactamente. La segunda es, ¿cuál? Paciencia, así es. Y la tercera, longanimidad. ¿Qué significan estas 3 palabras? Son claves para nosotros. Primero, la benignidad significa para nosotros, hermanos, que cada bocanada de aire que entra a nuestros pulmones o de alimento a nuestra boca tiene origen en la bondad de Dios. Número 2, paciencia. Es la palabra macrotunia. ¿Qué quiere decir? Esto da el significado de que un gobernante poderoso que se abstenía voluntariamente de vengarse de un enemigo o de aplicar castigo a algún delincuente, como lo que ponía el ejemplo ahorita del emperador. Eso es la paciencia, ahorita lo explicamos. Y la longanimidad, ¿qué significa? La longanimidad de Dios para la humanidad era una especie de tregua divina. ¿Qué significa esto? Que el Señor ha proclamado ahora su gracia, que ahora entonces quiere decir lo siguiente con las 3 palabras, que podemos decir que benignidad se refiere a los beneficios de Dios, a todo lo que nos da. Usted le da trabajo, le da salud, le da bienestar, le da bendiciones materiales. Eso es gracias a la benignidad de Dios. Pero la paciencia se refiere a que el Señor está retrasando el juicio divino.
Que el mismo Señor está diciendo, ahorita hacemos juicio. Ahorita el Señor lo está retrasando gracias a su paciencia. La paciencia es otro atributo de Dios. La benignidad es otro atributo de Dios. Como ningún atributo está en contra de sí, sino que todos están alineados y el Señor gobierna este universo en base a sus atributos. Y la longanimidad, ¿qué significa? Significa la duración de la benignidad y de la paciencia. Es la duración de ambas cosas. Entonces el Señor, hermanos, va haciendo que esto crezca. La gente se queda con la benignidad. Dice, oh, Dios es bueno, mira todo lo que me está dando. Pero también es paciente y está esperando que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Es nuestro mayor anhelo, hermanos, que todas las personas que oyen el mensaje de salvación vengan a Cristo, estén hastiados de pecar. Para venir a Cristo, eso es algo que debe de pasar en nosotros. Verso 5, ya estamos por terminar. Verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Para el día y de la revelación. La palabra dureza le va a sonar a algo. La palabra dureza en la Biblia es la palabra griega sclerosis. ¿Qué significa para usted? Viene de esclerosis. La palabra esclerosis, hermanos, es una palabra y es un término médico. La esclerosis pone rígidos los tendones y los nervios al grado de provocar insensibilidad. Jesús, hermanos, nuestro Señor, se ponía triste cuando veía en las personas la dureza de su corazón. Hay un pasaje que vayamos a Marcos 3:5. Ya estamos terminando, Marcos 3:5. ¿Lo tiene? Dice así: entonces mirándolos alrededor, con enojo, entristecido, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue, hermanos, restaurada. Vio la dureza del corazón de estos hombres y se puso triste. A mí me va a dar mucha tristeza, bastante tristeza, saber el día de todos los que estuvimos aquí escuchando el mensaje de salvación. Y somos llamados para ser parte del pueblo. Decir con esto: nada más quédese uno ahí, hijos. Uno ahí, vénganse los demás. ¿Qué pretendo decir? Dice el escritor de Hebreos: si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y lo dice 3 veces el escritor de Hebreos en su carta. 3 veces. Probablemente usted hoy estará diciendo: hermano, pero yo ya soy bautizado. Yo le voy a preguntar: ¿y qué? ¿Y qué? Usted no necesita un bautismo para entrar al gozo de su Señor. Usted necesita a Cristo. Va a decir: hermano, pero yo sí diezmo, yo ofrendo. Yo le voy a decir: hermano, olvídese de eso. Venga a Cristo. Ignore la invitación de su amado. Si hoy está escuchando la voz del Señor, hablándole a su corazón, ¿por qué no derrama su corazón ahí delante de Él y dice: Señor, perdóname porque mucho tiempo llegué a pensar que yo era, pero no era? Pero estoy hablando al que dice que se conforma con ser moralista. Pero si usted, fíjese bien, está hoy aquí por primera vez, o por segunda vez, o por tercera vez, mi palabra es la siguiente:
Hace 2000 años vino Dios encarnado. Él vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo consumado es, Él satisfizo la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Solo Él espera de usted y de mí que nos arrepintamos, que dejemos la vida vieja y vengamos a Él. ¿Qué importa si usted tiene 15, 8, 4, 20, 30 años en una iglesia cristiana? No, yo no estoy hablando de si usted pertenece a un club o si ya le dieron un certificado y lo puso en la sala de su casa. Eso no cuenta ante Dios. Yo le estoy diciendo, venga a Cristo, venga a Cristo, venga a Cristo. En una ocasión Él, hablando con los judíos, les dijo: ¿y no queréis venir a mí para que yo les dé vida eterna? Hoy no haga duro su corazón. Usted diga: yo necesito a Cristo, hermanos, yo necesito a Cristo. Yo necesito a Cristo. Yo no creo que usted pueda decir: no, yo ya lo tengo desde hace 20 años. No, yo todos los días lo necesito, a cada instante, a cada momento, a cada hora, a cada segundo. Yo lo necesito porque soy pecador, porque todavía me equivoco, porque cometo errores, porque soy falto delante de su presencia, porque constantemente fallo, soy indigno delante de Él. La invitación en esta tarde, amado hermano, usted venga a Cristo, pero fíjese bien, yo no le estoy diciendo pase aquí al frente, no. Yo no estoy hablando de algo físico, estoy hablando que su corazón lo voltee y lo torne a Cristo. Trae a todos aquellos que han de ser salvos, Señor. Y que el mensaje de hoy, Señor, no haya sido en vano. Podemos comenzar, Señor. Hoy podemos comenzar. Podemos comenzar. Jovencito, señorita, si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy dígale: Señor, sé mi Señor y mi Salvador. Me avergüenzo de mi pecado, contra ti solo he pecado, mi pecado está delante de mí y me abomino, me aborrezco a mí mismo, Señor, ten misericordia de mí. Lamente su pecado ahí en su lugar, ahí donde se encuentra usted. Probablemente hasta está fastidiado, cansado de tanta hipocresía, mi amada, mi hermano. Yo en lo personal, yo estoy fastidiado de tanta hipocresía en mí. No haga duro su corazón. No haga duro su corazón. No haga rígido su corazón. Entrégale su corazón. El peor pecado, amados hermanos, es rehusar con obstinación y sin arrepentimiento el perdón del pecado que Dios ofrece en su gracia por medio de Jesucristo. Rehusar el regalo de la gracia de Dios, hermanos, nos hace culpables y aumenta la responsabilidad por rechazar la bondad de Dios. No desaire el amor de Dios. Eres tú, Yahweh, mi Dios, mi Salvador, mi Salvador. Eres el Rey de Israel. Eres el Rey de Israel, nuestro Redentor. Nuestro Redentor. Eres tú el amado. Eres tú el amado, digno de exaltar. Digno de exaltar. En Cristo revelado. En Cristo revelado. Y anhelo adorar. Y anhelo adorar. Santo, santo. Santo Señor, digno, digno.